Dicen que los amigos imaginarios desaparecen cuando creces. Pero algunos, nunca se van. Siempre pensé que todos los niños tenían un amigo imaginario, hasta que crecí y entendí que el mío nunca fue imaginario. Se llamaba Tomás. O al menos, ese fue el nombre que me dijo la primera vez que lo vi. Yo tenía 4 años y estaba jugando solo en mi habitación, armando una torre de bloques que se caía una y otra vez. Recuerdo que me frustré, empecé a llorar, y entonces escuché una voz detrás de mí. Así no se hace. Me di vuelta, y ahí estaba. Sentado en el suelo, como si siempre hubiese estado ahí. Era un niño más o menos de mi edad, con ropa oscura y una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. No me asusté. Eso es lo más raro de todo. No sentí miedo. Solo, naturalidad. Como si encontrar a alguien en mi cuarto fuera lo más normal del mundo. Desde ese día, Tomás estuvo siempre conmigo. Jugábamos todos los días. Él siempre sabía qué hacer, qué decir. Nunca se equivocaba. A veces inventábamos juegos, otras veces simplemente hablábamos. Pero había algo raro en él. Nunca quería salir de la casa. Nunca se acercaba a la puerta de mi habitación. Y cuando yo le preguntaba por qué, solo me miraba y decía: porque afuera no me necesitan. Mis padres pensaban que era un amigo imaginario más. Mi mamá incluso me preguntaba por él, como si fuera parte de la familia. ¿Tomás se queda a cenar?, decía en tono de broma. Yo siempre respondía lo mismo. No, mamá, él no come. Y era verdad. Nunca lo vi comer. Nunca lo vi dormir tampoco. A veces me despertaba en la madrugada, y él estaba ahí. Sentado en la esquina de mi cuarto, observándome en silencio. Al principio no le daba importancia. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que no encajaban. Una noche, por ejemplo, me desperté porque sentía frío. Abrí los ojos y lo vi más cerca de lo normal. Estaba al lado de mi cama, inclinado, mirándome fijamente. ¿Qué haces?, le pregunté, medio dormido. No respondió de inmediato. Solo sonrió, y luego dijo algo que en ese momento no entendí. Asegurándome de que sigas siendo vos. No supe qué significaba, pero me dio escalofríos. Fue la primera vez que sentí miedo de él. Con los años, empecé a crecer. Fui al colegio, hice amigos reales, salía a jugar afuera, y poco a poco, dejé de prestarle atención. Ya no hablaba con él como antes. A veces incluso olvidaba que estaba ahí. Pero él no cambió. Seguía apareciendo en mi habitación. Seguía hablándome, aunque yo ya no le respondiera. Antes jugábamos más, decía a veces, con un tono que no parecía triste, sino molesto. A los 10 años, intenté ignorarlo por completo. Me convencí de que era solo mi imaginación. Que todo era parte de mi cabeza. Hasta que empezaron a pasar cosas. Primero fueron detalles pequeños. Mis juguetes aparecían en lugares donde no los había dejado. La puerta de mi habitación se abría sola en la noche. Escuchaba pasos en el pasillo cuando todos dormían. Mis padres pensaban que era mi imaginación. Yo también quería creerlo. Pero una noche, todo cambió. Me desperté sobresaltado, sin saber por qué. La habitación estaba completamente oscura, pero había algo diferente. Algo pesado en el aire. Entonces lo escuché. Respiración. No era la mía. Giré lentamente la cabeza, y lo vi. Tomás estaba de pie al lado de mi cama. Pero ya no era el mismo. Su cuerpo era más alto, más delgado, sus brazos parecían demasiado largos, y su rostro ya no era el de un niño. Sus ojos eran completamente negros. Intenté gritar, pero no pude. Sentía el cuerpo paralizado. Ya no jugás conmigo, dijo, inclinando la cabeza. Su voz era distinta. Más grave. Más profunda. Creciste. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Esperando despertar.
pero cuando los abrí, seguía ahí. Más cerca. Pero yo no, susurró. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, le conté todo a mis padres. Pensé que, por fin, me creerían. Pero solo intercambiaron miradas preocupadas. Es solo tu imaginación, dijo mi papá. Ya sos grande para esas cosas. Pero yo sabía que no era así. Días después, decidieron redecorar mi habitación. Sacaron muebles viejos, limpiaron todo, y movieron un armario que llevaba años pegado a la pared. Detrás, encontramos algo que me heló la sangre. Había dibujos. Decenas de dibujos pegados en la pared. Todos hechos por mí, pero no recordaba haberlos hecho. En cada uno aparecíamos dos figuras. Yo, y Tomás. Pero él no estaba dibujado como un niño. Era alto. Oscuro. Con brazos largos y ojos negros. Y en todos los dibujos, estaba cada vez más cerca de mí. Esa noche, no quise dormir en mi habitación. Pero mis padres insistieron. Tenés que enfrentar tus miedos, dijo mi mamá. Apagué la luz con las manos temblando. Me tapé con la sábana, intentando convencerme de que no pasaba nada. Pero entonces lo escuché. Un susurro. Justo al lado de mi oído. ¿Viste? Dijo. Siempre estuve así. Sentí el peso en el colchón. Alguien se estaba subiendo a la cama. Me quedé completamente quieto, sin atreverme a mover un solo músculo. Podía sentirlo detrás de mí. Su respiración, lenta, pesada. No me gusta que juegues con otros, susurró. Ellos no son como nosotros. Las lágrimas empezaron a caerme en silencio. Yo soy el único que te conoce de verdad. Quise gritar. Quise salir corriendo. Pero el miedo me tenía paralizado. Y ahora que creciste, continuó, podemos jugar de otra forma. Sentí su mano. Larga. Fría. Apoyándose lentamente sobre mi hombro. Desde esa noche, nunca más estuve solo. Pasaron los años. Aprendí a vivir con eso. A no mirarlo. A no responderle. A fingir que no existe. Pero él sigue ahí. Siempre. A veces en la esquina de mi habitación. A veces detrás de mí, cuando me miro en el espejo. A veces, en los reflejos de las ventanas. Pero lo peor, no es eso. Lo peor, es que ya no espera a que me duerma. Ahora, aparece incluso cuando estoy despierto. Y últimamente, empezó a hacer algo nuevo. Algo que nunca había hecho antes. Habla con otras personas, usando mi voz. Nunca volví a pensar en él, hasta que encontré las fotos. Habían pasado años. Yo ya no era un nene, ya no hablaba solo, ya no dejaba espacio en mi habitación para alguien más. Mi vida era completamente normal. O al menos eso creía. Todo empezó el día que mi mamá decidió ordenar cajas viejas. Llévate esto a tu cuarto, me dijo, dejándome una caja llena de fotos, dibujos y cosas de cuando era chico. No le di mucha importancia al principio. Pero esa noche, sin nada que hacer, empecé a revisar. Había fotos de cumpleaños, de la escuela, de vacaciones, momentos que apenas recordaba. Sonreía al verlas, tratando de reconstruir partes de mi infancia. Hasta que encontré una foto, que me hizo frenar. Era de mi habitación. Yo estaba en el piso, jugando con bloques, tal como recordaba hacerlo muchas veces. Pero había algo que no encajaba. En la esquina de la imagen, había una sombra. No era una mancha ni un defecto de la foto. Tenía forma. Una silueta, parecida a la de un niño. Me quedé mirándola varios segundos. No recordaba que alguien estuviera ahí ese día. Pensé que quizás era un reflejo, o algún objeto fuera de lugar. Intenté no darle importancia y seguí revisando. Pero entonces encontré otra. Y otra. Y otra más. En todas, estaba yo. Y en todas, había algo más.
Al principio era difícil de notar. Apenas una forma oscura en el fondo. Pero a medida que avanzaban las fotos, esa figura se volvía más clara. Más definida. Más cercana. Sentí un nudo en el estómago. Empecé a revisarlas más rápido, con desesperación. Foto tras foto, la figura seguía ahí. Siempre en la esquina. Siempre observándome. Hasta que llegué a una en particular. Esa foto me hizo soltar todo. Era de noche. Yo estaba dormido en mi cama. No recordaba que alguien hubiera tomado esa foto, mis padres nunca entraban a mi cuarto mientras dormía. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que estaba al lado mío. La figura ya no estaba en la esquina. Estaba sentada en la cama. Mirándome. Sus ojos, completamente negros. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Esa cosa, siempre había estado ahí. No era imaginación. No era un recuerdo distorsionado. Estaba en las fotos. Y eso significaba que, era real. Esa noche no pude dormir. Dejé las fotos sobre el escritorio, tratando de no mirarlas más. Apagué la luz y me acosté, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero había algo que no me dejaba tranquilo. Algo que no podía ignorar. Si eso aparecía en las fotos, ¿por qué nunca lo había visto con mis propios ojos? Me giré en la cama, mirando hacia la oscuridad de mi habitación. Y entonces lo entendí. Quizás, sí lo había visto. Solo que lo había olvidado. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo como la ansiedad me apretaba el pecho. Y en ese momento, escuché un ruido. Un leve, clic. Abrí los ojos de golpe. El celular. La pantalla se había encendido sola. Fruncí el ceño, confundido. Lo tomé y vi que la galería estaba abierta. Las fotos. Pero no las que había estado viendo. Eran nuevas. Mi corazón empezó a latir más rápido. No recordaba haberlas sacado. Deslicé lentamente el dedo por la pantalla. Primera foto. Mi habitación, vacía. Segunda foto. Mi cama, desde la puerta. Tercera foto. Yo, acostado. Dormido. Sentí un escalofrío. Eso no podía ser posible. Levanté la vista del celular, mirando alrededor. Todo estaba en silencio. Demasiado en silencio. Volví a mirar la pantalla. Había una última foto. La abrí. Y sentí cómo se me helaba la sangre. Era yo, en la cama, con los ojos abiertos. Mirando directamente a la cámara. Pero yo, no estaba sosteniendo el celular. Mis manos estaban a los costados del cuerpo. Y detrás de mí. Había alguien. Muy cerca. Demasiado cerca. Inclinado sobre mi cara. Sonriendo. Dejé caer el celular de golpe. Me incorporé en la cama, respirando agitado, mirando hacia todos lados. No había nadie. La habitación estaba vacía. El celular seguía en el suelo, con la pantalla apagada. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ver. Intentando convencerme de que todo era un sueño. Pero entonces... escuché algo. Un susurro. Muy cerca. Siempre salgo bien en las fotos, dijo una voz, justo detrás de mí. Sentí un aliento frío rozando mi nuca. No me animé a darme vuelta. No me animé a respirar. Y en ese momento entendí algo peor que todo lo anterior. Las fotos no mostraban el pasado. Mostraban lo que él quería que yo viera. Y si ahora estaba en mi habitación, significaba que nunca se había quedado en las fotos. Solo estaba esperando a que lo notara otra vez. Siempre supe que algo estaba mal con él. Al principio parecía un juego. Todos los chicos del barrio hablaban de tener un amigo imaginario, así que cuando yo dije que tenía uno, nadie lo cuestionó.
Mis padres incluso se alegraron, decían que era bueno para mi imaginación, que me ayudaba a no sentirme solo. Se llamaba Mateo. A diferencia de otros amigos imaginarios, Mateo no aparecía todo el tiempo. No estaba siempre en mi habitación ni jugaba conmigo durante horas. Él elegía cuándo aparecer. Y casi siempre era cuando yo estaba solo. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue en la escuela. Tenía 8 años y estaba en el recreo, jugando con otros chicos. Mateo nunca iba ahí. Nunca salía de casa. Pero ese día, lo vi. Estaba al otro lado del patio. De pie. Observándome. Sentí un escalofrío inmediato. No encajaba. No pertenecía a ese lugar. Lo miré fijo unos segundos, y él sonrió. Después, levantó lentamente la mano, y me hizo un gesto. Que fuera. Negué con la cabeza, incómodo. Miré a mis amigos, intentando ignorarlo. Cuando volví a mirar hacia donde estaba, ya no estaba. Esa noche, apareció en mi habitación. No me gusta que juegues con otros, dijo, sin mirarme directamente. Estaba sentado en el suelo, en la esquina de siempre. Son tus amigos, respondí, sin entender por qué estaba molesto. Se quedó en silencio unos segundos. Luego giró la cabeza lentamente hacia mí. No, dijo. Yo soy tu amigo. No supe qué decir. Desde ese día, empezó a cambiar. Ya no era solo alguien con quien jugaba. Empezó a opinar sobre todo. Sobre las personas con las que hablaba, sobre lo que hacía, sobre a dónde iba. No vayas, me decía cuando quería salir. No le hables, susurraba cuando alguien se acercaba. Al principio lo ignoraba. Pensaba que era parte de mi imaginación. Pero cada vez que hacía lo contrario de lo que él decía, algo pasaba. Pequeñas cosas. Una vez, invité a un amigo a casa. Estábamos jugando en mi habitación cuando la puerta se cerró de golpe. Las luces empezaron a parpadear. Mi amigo se asustó tanto que se fue corriendo y nunca volvió. Otra vez, en la escuela, empecé a hablar con una chica nueva. Mateo apareció esa misma noche. No me gustó eso, dijo. Al día siguiente, la chica dejó de ir a clase. Nunca supe por qué. Con el tiempo, dejé de discutirle. Era más fácil hacer lo que decía. Más seguro. Mis padres empezaron a preocuparse. Decían que estaba distante, que ya no hablaba con nadie, que siempre estaba solo en mi habitación. Pero no estaba solo. Nunca lo estuve. A los 13 años, intenté terminar con todo eso. Me dije a mí mismo que ya era grande. Que Mateo no era real. Que todo estaba en mi cabeza. Esa noche, cuando apareció, lo enfrenté. No sos real, le dije, tratando de sonar firme. Ya no quiero jugar más. Por primera vez, no respondió de inmediato. Se quedó completamente quieto. Y luego, empezó a reír. No era una risa de niño. Era algo más, profundo, más oscuro. ¿No soy real?, repitió, levantándose lentamente. Su cuerpo empezó a cambiar. Se volvió más alto. Más delgado. Sus brazos parecían estirarse más de lo normal. Entonces, dijo, acercándose, ¿por qué nadie más se queda con vos? Sentí como el miedo me paralizaba. Yo soy el único que siempre está, continuó. El único que no se va. Intenté retroceder, pero ya estaba contra la pared. No podés deshacerte de mí, susurró. Porque sin mí, no sos nada. Cerré los ojos, esperando que desapareciera. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, algo era diferente. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Bajé las escaleras, y no encontré a mis padres. Ni una nota. Ni un mensaje. Nada. Era como si nunca hubieran estado ahí. Intenté llamarlos. Nadie respondió. Ese día falté a la escuela. Y al siguiente.
Y al siguiente. Nadie vino a buscarme. Nadie preguntó por mí. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Como si nunca hubiera existido. Me quedé completamente solo. O eso pensé. Porque esa misma noche, Mateo apareció otra vez. Pero ya no estaba en la esquina. Estaba sentado en mi silla. Mirándome. Sonriendo. ¿Ves? Dijo. Ahora sí. Ahora somos solo nosotros. Pasaron los días, o semanas, ya no estoy seguro. El tiempo dejó de tener sentido. La casa empezó a deteriorarse. El polvo se acumulaba. La comida desaparecía, aunque yo no la comiera. Y Mateo, cada vez estaba más presente. Ya no solo hablaba. Se movía por la casa. Abría puertas. Encendía luces. A veces, lo veía reflejado en los espejos, incluso cuando no estaba en la habitación. Pero lo peor empezó hace poco. Un día, entré al baño, y lo vi. Pero no estaba detrás de mí. Estaba en el espejo. En mi lugar. Moviéndose, antes que yo. Sonriendo, cuando yo no lo hacía. Desde entonces, cada vez pasa más seguido. A veces levanto la mano, y él ya la levantó antes. A veces parpadeo, y él tarda un segundo más. Como si estuviera desincronizado. Como si no fuera un reflejo. Como si estuviera aprendiendo. Ya casi no salgo de mi habitación. No hablo con nadie. No hay nadie. Solo él. Y yo. O al menos, eso quiero creer. Porque hoy, pasó algo distinto. Algo peor. Me miré al espejo. Y no me vi. Solo estaba él. Sonriendo. Esperando. Como si por fin, hubiera logrado quedarse con todo. Buenas noches, querida comunidad. Espero que les hayan gustado estos relatos que he decidido traerles al canal. Recuerden que de ser así, pueden dejar su like y suscribirse, que eso me apoyaría muchísimo. También no duden en dejar sus historias y experiencias en la caja de comentarios. Nos vemos en la siguiente edición de Relatos en Sombra.